sobrevivir a una crisis. ¿Qué es una crisis? Bueno, la vida de José, si ustedes lo tienen en cuenta, es una vida de crisis. ¿Por qué una vida de crisis? Porque lo que sea contrario a la estabilidad, ¿cierto? Al deber ser, a lo estable, son picos o valles, como si usted mira una cordillera muy arriba o muy abajo. Las crisis se presentan cuando las cosas que son habituales o cuando los planes o lo que esperas que suceda en un área varias de tu vida tienen cambios importantes hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Son crisis, por eso decimos crítico, esto es un punto crítico, estoy en un estado crítico, crisis económica, etcétera, crisis ministerial. Se trata de cambios importantes que se dan generalmente de manera abrupta y por lo común no son tan planeados. En este momento estamos en una crisis. La respuesta es sí, no solamente una, sino varias crisis. Tenemos crisis sanitaria, hay una crisis económica mundial en razón de la pandemia y junto con ellos empiezan a aparecer algunas otras crisis en la vida de los hombres. Por ejemplo, quienes no estaban acostumbrados a compartir tiempo extendido con sus esposas pueden estar entrando en una crisis matrimonial. Quienes no tenían como dinámica compartir con sus hijos por tiempos extendidos pueden estar pasando por una crisis relacional con sus hijos. Los chicos en el colegio o en la universidad no venían acostumbrados a tomar clases virtuales, al menos no constante y frecuentemente. Entonces ese cambio abrupto hace que se genere una crisis dentro de las curvas de aprendizaje. Hay crisis que nosotros inducimos, hay crisis que en nuestra vida terminan siendo el resultado de la conducta de otros o incluso el resultado de planes de Dios para llamar nuestra atención sobre temas particulares. Si ustedes lo ven y han escuchado los mensajes del pastor Darío, pues insistentemente nos ha mostrado que Dios está llamando nuestra atención, que el confinamiento hace que haya unidad, más unidad en la familia. Habla de cómo la naturaleza está reaccionando frente al confinamiento del ser humano y llama nuestra atención sobre el cuidado de la tierra, de la naturaleza, en fin. Pero por otra parte también llama la atención sobre la conducta de los cristianos y de toda la humanidad frente a esta situación. Es indudable que Dios está llamando nuestra atención. Si ustedes lo ven, en los meses anteriores tuvimos crisis, por ejemplo en Bogotá, tuvimos crisis donde salieron a hacer marchas una cantidad de personas, de sindicatos, de gente que reclamaba cosas, de ciudadanos extranjeros que tienen problemas legales y querían que no les fueran tenidos en cuenta, el movimiento feminista, el movimiento proabortista, muchos de ellos con razones de sobra muy válidas para esas manifestaciones, pero como sea, todos nos llevaron a crisis en el transporte, ¿verdad? El punto central allí es que todos vamos a tener crisis en algún momento de nuestra vida. Es más, las hemos tenido. Hoy día estamos pasando por una crisis general y es muy probable que algunos de nosotros estemos pasando por algún tipo de crisis. Una crisis económica para quienes dependemos de nuestro trabajo independiente o como empresarios para generar ingresos, pues tenemos una crisis en algún momento. Puedes tener una crisis emocional, puedes tener una crisis matrimonial, puedes tener una crisis emocional, puedes tener una crisis psicológica, puedes tener cualquier clase de crisis. Lo que es importante rescatar acá es que Jesús tiene siempre la respuesta, cualquiera que sea la crisis en nuestra vida. En las dos sesiones anteriores, los temas centrales que nos enseñaron Miguel y Giovanni fueron, uno, cómo salir de una crisis primero reconociendo la voz del enemigo. Tienes que tener mucho cuidado. ¿Cómo ataca un enemigo? Satanás como enemigo trabaja en la mente del cristiano. Ese es el campo de batalla predilecto de Satanás contra el creyente, la mente. De manera que lo que hace Satanás es poner allí pensamientos mentirosos, pensamientos engañosos y observar tu conducta. Satanás no puede mirar tus pensamientos, pues la Biblia dice con absoluta claridad que tú y yo, los cristianos, nosotros por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Y el Señor Jesús, Dios, es Dios celoso, no comparte su espacio con nadie. Es Dios único. Por lo tanto, en tu mente no puede estar nadie más presente
sino Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Ahora bien, Satanás sí puede poner en tu mente pensamientos mentirosos. Te envía pensamientos como dardos y observa tu conducta. De manera que esas voces, esos pensamientos que son contrarios a lo que Dios ha dicho en sus promesas, en sus instrucciones, en sus órdenes, en sus recomendaciones, en los anuncios de lo que va a suceder en el porvenir, si es contrario ese pensamiento que tienes allí a lo que la Biblia ha dicho, a lo que te ha llevado la iglesia, los predicadores, el pastor, los devocionales, tu tiempo devocional, tus reuniones en otros ministerios, si es contrario, tienes que tener claro que esa es la voz del enemigo, no es la voz de Dios. Si tú reconoces la voz del enemigo, tienes un terreno grande ganado en la batalla para salir de la crisis. Hay una batalla, claro que sí, con mayor o menor intensidad, pero el salir de una batalla, perdón, el salir de una crisis, se trata de presentar batalla y salir victoriosos. Ese fue el primer punto que con mucha sabiduría y amplitud de palabra bíblica nos dio Miguel. Pero además de eso, no solamente es suficiente identificar la voz del enemigo y hacerla a un lado, sino que hay puertas que podemos haber abierto o no haber cerrado en nuestro pasado, que es necesario cerrar. Fundamentalmente son puertas de tentación, nos explicaba Giovanni, hizo un tratado bárbaro sobre el tema, pero son puertas que quedan abiertas en razón de que o tenemos algún tipo de desconocimiento sobre las cosas de Dios o voluntariamente hemos decidido abrir puertas al enemigo y desemboca en una crisis, ¿verdad? Si andas con compañías que no debes tener, pues la Biblia es clara, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si dejaste abierta esa puerta del amigo, que lo que pasa es que era mi parcero desde chiquitos, sí, pero la Biblia es inerrante. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El que anda con sabios, sabio se vuelve. El que anda con necios, termina siendo un necio también, ¿verdad? Entonces, Giovanni nos hablaba, Señor, a través de Giovanni, de la importancia de ir cerrando puertas en diferentes áreas de nuestra vida. Cuando tú cierras una puerta, estás teniendo un doble efecto. El primero es que impides que quien no deba entrar, entre. Entonces, cierra la puerta, el que no deba entrar no va a poder hacerlo. Pero segundo, al cerrar una puerta, tú impides que lo que deba permanecer contigo salga y se escape. Si escuchas con atención las enseñanzas que nos dio Dios a través de Giovanni, vas a encontrar que Dios nos mostraba varias áreas de nuestra vida donde tenemos que estar muy atentos y cerrar puertas que hayamos dejado abiertas. Si tú dejas abierta la puerta de tu casa, pues se te pueden meter los ladrones. ¿A qué vino Satanás? A robar, a matar, a destruir. Por eso hay que estar velando y cerrando puertas. Y el día de hoy tenemos, gracias por la paciencia al escuchar ese breve resumen, tenemos el punto número 3 de 3, que es apropiándonos de la victoria de Jesús. Es el punto número 3 de nuestro devocional. Entonces, nos vamos a centrar en Colosenses, el capítulo 2, del versículo 13 al 15. Si ustedes me lo permiten, yo voy a leer todos los versículos y vamos a ir mirando parte por parte qué elementos de la victoria de Cristo debemos tener y apropiarnos el día de hoy. Dice así, Colosenses 2, 13, 15. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Vamos a ir picando esta porción bíblica porque hay unas verdades súper interesantes acerca de apropiarnos de la victoria de Cristo. Vamos a ver cuáles son esos puntos. Vas a seguir viendo la misma porción bíblica, pero con rojo voy a resaltar los puntos que voy a ir tocando en cada momento. Entonces, lo primero es la victoria sobre la muerte. La victoria sobre la muerte. Hay que partir del principio de que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados
antes de recibir a Cristo. Tú naces vivo, física o biológicamente vivo, anímicamente vivo, es decir, naces con mente, emociones y voluntad vivas y con un cuerpo vivo, más naces muerto espiritualmente. ¿Qué es lo que nos lleva a estar muertos espiritualmente? El pecado, pues la paga del pecado es la muerte. Entonces, antes de recibir esa circuncisión, en casa léete todo el capítulo 2 de Colosenses. Antes de recibir esa circuncisión, antes de recibir a Cristo, estábamos muertos en nuestros pecados, en razón de nuestros pecados. Pero mira lo que sucede acá. Sin embargo, Dios nos dio vida. Cuando Cristo vence a la muerte en la cruz, no solamente venció la muerte física en su resurrección, sino que además venció la muerte espiritual, no que él tenía, porque él siempre estuvo espiritualmente, sino nuestra muerte espiritual fue vencida. De manera que Dios nos dio vida en unión con Cristo, y ya vamos a ver esa segunda parte. Lo primero que tienes que tener en cuenta es Dios nos dio vida. Ahora bien, no se refiere únicamente a una vida espiritual o física. La segunda parte de la vida que nos dio Dios es los hábitos de vida que tú tienes, las diferentes dimensiones de tu vida. Por ejemplo, tu matrimonio estaba muerto, Dios ya da vida a ese matrimonio, pero tú tienes que llevarlo a la práctica, vivirlo. Por eso tienes que ir a las reuniones de casados, escuchar, hacer allá el MBA, formarte, para que tu matrimonio permanezca con vida, porque Satanás va a querer matar, robar y destruir las cosas que Dios dio para ese matrimonio. Pero todas las áreas de la vida se ven afectadas por ello. Ejemplo, tu fe. Tu fe. Anoche tenía una conversación con un hombre que amo muchísimo y que está en un proceso de acercarse más a Dios, de que Dios le hable, y quiso tomar un tiempo para estar pegadito a Dios. Y la fe no es que las personas no crean, es el absoluto convencimiento acerca de una cosa, de una persona, de una creencia. Es maravilloso que alguien tome la iniciativa de acercarse a Dios. Hay personas que, por ejemplo, pierden fe o empieza a morir un poco su fe con respecto a que su matrimonio funcione o tenga esperanza. ¿Sí? Con respecto al perdón, ya vamos a hablar de eso. Todas esas cosas pueden empezar a morir, aunque Dios ya nos dé vida. Si nosotros no lo llevamos a la práctica, esa vida que Dios nos dio en cada dimensión de nuestra vida puede empezar a tener olor a muerto. A veces le ponemos la lápida encima de áreas de nuestra vida, ¿no? Tu área afectiva, tu área intelectual. No, es que yo a estas alturas de la vida, ¿qué me voy a poner a estudiar? ¿Dónde dice eso? Estás tú asesinando un área de tu vida que Dios ya revivió. Él dice que nos ha dado intelecto, sabiduría, entendimiento, espíritu de poder, amor y dominio propio. O sea que sí se puede independiente de la cantidad de años. Pero yo voluntariamente puedo empezar a matar de a poquitos áreas de mi vida, cuando Dios ya me dio vida en esa área. Bueno, miren otros elementos, el elemento financiero o productivo o de trabajo. Yo ya no puedo, yo ya no soy capaz, se me está acabando el tiempo, han pasado los años de mi vida y no tengo lo que quería. Ojo, si tú eres un hombre salvo, eres un hombre salvo, eventualmente pecas, ok, pero tú no te puedes ver a ti mismo como un pecador, porque entonces, ¿cómo te vas a comportar? Como un pecador. Si te ves a ti mismo como un frustrado, como un vencido, derrotado, ¿cómo te vas a comportar? Como un frustrado, derrotado, etcétera. Si tú a ti mismo te ves como incapaz de sacar adelante una relación matrimonial, ¿cómo te vas a comportar? Como si ciertamente fueras incapaz de hacerlo. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Tienes que apropiarte de la vida que ya Dios te dio en todas tus áreas, no solamente en la vida física, en la vida espiritual, sino en la vida práctica. Y en cuanto a la vida espiritual, pues ni qué decirlo, claro, estamos vivos en Cristo y nos ha sido dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Tú tienes una vida espiritual que tienes que cultivar. Entonces, ojo con esa parte, porque aunque pasamos por alto algunos detalles de la palabra, una frase tan corta, sin embargo, Dios nos dio vida, a veces con nuestra conducta lo negamos.
échale una mirada a esas diferentes áreas de tu vida y revisa cuáles has ido recortándole la respiración. Ok, la has ido apretando y suéltalo, porque tienes que apropiarte de la victoria de Cristo sobre la muerte, muerte física, muerte espiritual, muerte emocional, muerte financiera, muerte afectiva, muerte relacional, muerte laboral, muerte, etcétera. Analiza esa parte, porque creo que Dios tiene muchas cosas por darte allí. Ya lo tiene, ya te lo dio, pero tiene muchas cosas que darte para la práctica, para que tú las practiques. Vamos sobre el segundo punto, ¿de qué más nos debemos apropiar respecto de la victoria de Cristo, de la separación? Wow, ¿cómo así que es la separación? Por supuesto, porque mira que dice, sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Si nos dio vida en unión con Cristo, necesariamente debemos comprender que antes estábamos separados de Cristo, separados de Cristo. Cuando hay una unión con el Padre, Hijo, Espíritu Santo, es lo que llamamos una común unión o comunión, que también existe entre cristianos y en la iglesia. La iglesia es una familia extendida. Ahora, ¿por qué es importante el tema de la unión con Cristo? Mira, vámonos por el otro extremo, la desunión o la falta de unidad. La Biblia dice que un reino dividido contra sí mismo no prospera. Una familia dividida contra sí mismo no prospera. Cualquiera que sea la manifestación de la familia, familia de sangre, tu esposa, tus hijos, o relaciones filiales, por ejemplo, dentro de la iglesia. Un reino dividido contra sí mismo no prospera. ¿Y qué significa división? Dos visiones, división. Por lo tanto, no hay unión, sino hay separación. Cuando tú tienes un problema, y me ha inquietado mucho el Señor en este punto, cuando tienes un problema con tu esposa, empiezas a analizar el plan B. ¿Me puedo separar? ¿Me puedo separar? ¿Esto puedo yo terminarlo? La Biblia dice otra cosa. Dice que tú te unes a tu mujer y los dos se funden en un solo ser, o se unen en un solo ser. ¿Ven? En unión con Cristo, se unen, se funden en un solo ser. El Señor Jesucristo venció, tomó victoria sobre la separación del hombre con Dios, y de ahí en adelante la separación que el hombre pueda tener con cualquiera de las personas, situaciones, entes, organizaciones a las que debe estar unido. Por ejemplo, la iglesia. La iglesia. Me pongo bravo o algo me pasó, las cosas no salen o Dios no responde como yo quería, entonces ¿qué hago? O me peleo con mi esposa, no voy a la iglesia. O no voy al ayuno porque no me gustó lo que me dijeron en consejería, o porque el señor Ujier no me dejó estacionar enfrente sobre la variante y me mandó por el parqueadero. Entonces me separo de la iglesia como un acto de rebeldía. La separación del hombre con Dios nace por la rebeldía del hombre. Jesucristo venció y tomó victoria sobre esa separación y nos dio unión para que el Señor nos diera vida. En que hay frases cortitas y tienen muchos contenidos sobre los cuales el Señor nos llama la atención, pero hay más. Miren, victoria sobre la culpa. Es normal que cuando yo cometo algo en contra de Dios, por ejemplo, pues tenga un sentimiento de culpa. Pero igual, si te vuelas un semáforo en rojo, si dices una mentira, si maltratas a tu esposa, si no prestas atención a tus hijos, si te pusiste lochoso en un momento en que tienes que ser productivo, tú sabes que estás haciendo algo que no está bien, se llama pecado. Y el Señor dice que la conciencia, ¿cierto?, llama nuestra atención para que no perdamos el norte y contemporicemos con el pecado, lo tomemos con un hábito y como si nada sucediera. Pero mira lo que pasa, ese sentimiento, no solamente el sentimiento, sino la realidad de la culpa sobre el hombre en razón del pecado, era un peso que el hombre traía en razón de la ley. Mira lo que dice esta porción, dice, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Entonces, fíjate, dice primero, todos los pecados fueron perdonados. El amor del Señor cubrió la multitud de nuestros pecados, el gran amor del Señor. Ya todos fueron cubiertos. Entonces, imagínate como la obra en la iglesia, que había un montón de escombros y cosas, ¿recuerdas? Eso ya quedó cubierto por cemento, concreto y quedó todo lisito. Nadie se acuerda que allá abajo hay piedras y escombros. Es igual con tu pecado. El gran amor del Señor ya cubrió toda esa multitud de pecados, de escombros espirituales, para poder edificar una vida
espiritual. Esos pecados ya fueron todos perdonados. Entonces tú no eres culpable, por lo tanto tus pensamientos de culpa sobre el pecado, tus emociones al respecto, tus sentimientos y tu conducta respecto de que eres culpable es una parte que significa muerte. Muerte. ¿Por qué? Porque si sigues pensando que eres culpable, que tus pecados no son perdonados y que tienes deudas pendientes, claro, si es que has pecado después y no has pedido perdón, pero si sigues con ello, lo que estás haciendo es sofocar, coger de la garganta la obra del Señor Jesús en la cruz, en la que reclamó victoria, para hacerte culpable. Y eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo es que la deuda ya se pagó y tú insistes en pagarla? O peor aún, insistes en que piensas que todavía la debes. Pues la respuesta es que no, la deuda fue anulada. Estaba pendiente por los requisitos de la ley, pero no olvides que cuando el Señor Jesucristo resucita, todas esas leyes, toda la ley, el contenido de la ley, queda anulada para los cristianos en razón de la obra redentora de Cristo, porque el Señor sabe que ningún hombre, salvo Jesús, podía cumplir los requisitos de la ley. ¿Ok? Él anuló esa deuda que nos era adversa, claro, no era a nuestro favor, era nuestra en contra, clavándola en la cruz. ¿Y qué significa esto de clavándola en la cruz? Pues bien, las personas eran llevadas vivas a la cruz en razón de una deuda legal y eran clavadas en la cruz hasta que murieran. Pasaban a veces por una serie de torturas y cosas, ustedes lo saben bien. ¿Qué significa esto para nosotros? Que esa deuda estaba vivita, estaba viva, ¿verdad? Pero que el Señor Jesucristo la lleva a una cruz viva y la clava para que esa deuda muera. Les recomiendo cerrar los micrófonos, por favor, para que no tengan más, para que esa deuda muera. Esa deuda ya fue anulada porque Jesús la clavó en la cruz. Murió. Entonces hay que apropiarse de la victoria sobre la culpa y ahí ya te di 4 puntos claves para apropiarte de la victoria que el Señor reclamó sobre la culpa. Tú no eres culpable ya de absolutamente nada. Pero hay más cosas. Miren, victoria sobre Satanás. Dice que Dios, está hablando de lo que hizo Dios por medio de Cristo, Dios desarmó. ¿Qué es esto de desarmó? Quitarle las armas a alguien, ¿verdad? Desarmó a los poderes y a las potestades. Recuerden por favor que los demonios también tienen una forma de organizarse, ¿no? Poderes, potestades, es una forma de organización de los demonios. Desarmó a los poderes y a las potestades, grupos organizados de demonios, y por medio de Cristo, a través de Cristo, Él es el canal, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Recuerden que la Biblia hay que estudiarla, no podemos ser ligeros en la lectura de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mira, en la época del Imperio Romano y un poco atrás de la Antigüedad, cuando un general o un rey vencía en batalla a un ejército enemigo, había bajas, muertos, pero había unos que se rendían y eran tomados cautivos, presos. El rey o el general, el comandante del ejército, regresaba a su ciudad o entraba a la ciudad del reino que acababa de vencer, de tomar, entraba adelante con mucha algarabía, con mucha pompa, detrás entraba una parte del ejército y en la mitad entraban los que estaban presos del ejército enemigo. Eran exhibidos públicamente los presos en ese desfile triunfal. ¿Cuándo fue ese desfile triunfal? La cruz del Calvario, en el momento en que el Señor Jesucristo resucita. Entonces la Biblia dice que ahí hubo un evento espiritual que no estuvo a nuestros ojos, pero ciertamente sucedió. Y es que Dios desarmó a los poderes y a las potestades, les quitó todas sus armas, vencidos, se las quitó. Y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Satanás y sus demonios fueron derrotados y para que quedara claro, fueron exhibidos en un desfile triunfal con la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, sobre Satanás ya hubo victoria y tú tienes que apropiarte de ella. Entonces, que Satanás me está oprimiendo. Mira, él no tiene poder sobre tu vida, no tiene poder sobre ti, excepto el que tú le quieras ceder. ¿Cuándo te puede oprimir? Cuando tu mente no está
afirmada en Cristo. ¿Por qué? Porque entonces en tu mente entran los pensamientos de Satanás, escucha las voces de él, te observa y empieza a oprimirte con esas cosas. Ahí a apretón financiero, ve que te angustias más de lo razonable, ves que te preocupas innecesariamente, porque la preocupación no cambia nada, excepto tu estado de salud. Eso es todo lo que cambia la preocupación. Pero Satanás ve que tú eres susceptible de poner esos pensamientos mentirosos, pues tú vas a reaccionar en consecuencia de ellos. Probablemente te pongas fuerte con tu señora o no duermas, o etcétera. Y Satanás se da cuenta de ello y lo que hace es distraerte, porque hasta ahí es que puede obrar Satanás en ti, molestarte y distraerte. Entonces llega el recibo de la luz y no tienes el dinero. Pero amigo, mira, la empresa de energía le pertenece a Cristo. A él le pertenece todo, el oro, la plata, la tierra y todo cuanto hay en ella. Él sabe que tienes necesidad, por supuesto que lo sabe. Pero a él no se le han acabado, amigo mío, los billetes, los contratos, el trabajo, los clientes, los alimentos. Y dice que él suplirá para nuestras necesidades conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo, en todo sentido, en lo emocional, en lo espiritual, en lo afectivo, en lo financiero, en la salud, en el trabajo, en absolutamente todo. Satanás va a querer llevarte ideas mentirosas, pero la forma en que puedes salir de esa crisis que tengas, en lo que estás pensando fundamentalmente, es apropiarte de la verdad, de la victoria de Cristo. Eso es lo único que tienes que vivir. Lo demás es engaño, amigo. Lo demás no existe. De manera que, pues yo te invito a que hagas un repaso sobre todos estos temas que hemos estado tocando en nuestros devocionales de los últimos 3 sábados. Amigos míos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No olviden que todos tendremos crisis en algún momento, pero que Jesús está por encima de todas las crisis, todos los problemas, siempre da una salida y siempre será la gran solución. Los amo mucho, Dios los bendiga. No olviden que a las 10 de la mañana inicia nuestro ayuno general y recuerden que el Señor dijo que el hombre que escucha su palabra y la hace, la lleva a la práctica, lo compara con un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vinieron una cantidad de crisis, pero la casa no cayó porque estaba forjada, construida, cimentada sobre la roca. No vayas a ser como el hombre insensato, que escuchas la palabra y no la haces. Vendrán las mismas crisis, pero la casa puede colapsar por no estar fundada sobre la roca que es Cristo. Los amo mucho, mis amigos. Gracias por su tiempo. Dios los bendiga. Feliz ayuno y nos vemos más tardecito en las predicas. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Chao, chao. Gracias, Guillermo. Un abrazo. Dios los bendiga. Feliz día. Bendiciones. Chao, y gracias. Bendiciones. Bendiciones. Chao. Muchas gracias. Gracias, compadre. Buen Muchas día. gracias. Chao, compadre. Gracias, buen día. Gracias. Chao, hermano. Dios los bendiga. Muchas gracias, Guillermo. Gusto, Giovanni, hermano. gracias. Dios los bendiga. Gracias, Luigi. Buen día. Nos vemos más tarde. Dios los bendiga. Don Fallez. Báñate, Fallez. Bueno, Yo ya estoy trabajando ya desde las 5. yo sé que sí, hermano. Dios te bendiga. Buen Mira, día para gracias. Ok. Un abrazo. Trabajó hasta ayer que fue el día del trabajo. Ajá, compadre. Que trabajó hasta ayer que fue el día del trabajo, no trabajar hoy, ¿cierto? Pues sí. Oigan, hoy se retoman las clases de Ibli, ¿no? Luigi, la cuestión de Parchis, Sí. Mariela, Hani y Maye son unos expertos, así que Ay, aceptamos el hermano. reto. Venga, de una vez nos agendamos a ver quién es experto. 8 de la noche los espero. A ver. Listo. Hasta luego, Luis Guillermo. Buen día. Nos vemos más tarde. 8 p.m. Familia Pino. Parchís. Listo. Eso. Va preparando los Kleenex, hermano. Bueno, pues. Chao, Luigi. Gracias. 8 de la noche jugamos. Chao, pues. Chao, mano. Bendiciones. Ok. Chao a todos. Estamos grabando, ¿cierto, Guido? Sí. Bueno, listo, mano. Bueno, juiciosos, pórtense bien. Dios los bendiga. Ya le voy a dar detener, bueno. Vale, mano. Buen día. Chao a todos.